¿Hasta dónde conducirías cuando un huracán te llama por el teléfono de la conciencia? La lluvia ya venía como hilo de plata arrancado a la tarde, y en la radio la voz hablaba de evacuaciones y calles que se tragaban señales. Él apretó el volante con la palma un poco más de lo necesario y pensó en la última vez que no pudo llegar a tiempo. Aquella boca de establo que ya no respiraba, aquel aliento que se le escapó de las manos porque no había aceite, ni silencio suficiente, ni Dios cerca. En la ventanilla el mundo se doblaba. Palmeras que se inclinaban, un cielo hecho de plomo y la carretera, esa repetida cinta de asfalto que conducía a un lugar que nadie recomendaba visitar. Aún así, la curiosidad profesional y una culpa antigua lo empujaron. Era veterinario, sí, pero más que eso, guardaba un juramento hecho de promesas quebradas, y cuando alguien dijo por radio que habían dejado caballos a su suerte en la finca junto al cañaveral, su pulso cambió de dirección. El olor a sal y a barro trepó por el coche como si quisiera contarle algo. Caballos, dijo la memoria, caballos y manos que fallaron. Él tenía un nombre corto y áspero para sus dolores. Lo pronunciaba pocas veces. Y en la carretera, con la lluvia golpeando la luna delantera, se preguntó si los animales sentirían el mismo rumor que lo había seguido desde joven, el de quien no llega a tiempo. ¿Llegaría ahora? ¿O esa llegada sería otra herida más? Se llamaba Mateo. No por romanticismo, sino por costumbre. Su padre le puso Mateo cuando llovía el día en que nació. Y a Mateo le gustaba pensar que había algo de destino en la lluvia. Tenía 59 años, manos que hablaban con cicatrices, cortes de bisturí, clavijas de herradura, una quemadura débil cerca del pulgar, y un coche con sonido de motor encallecido. Trabajaba para personas que preferían no pensar en el final, granjeros, dueños de cuadras, familias que aún guardaban fotos polvorientas de caballos en establos de madera. Su vida había sido una colección de pequeñas renuncias. Había amado una mujer llamada Ana, con la paciencia de quien escucha un poema de madrugada. Ella había muerto años atrás, en un invierno que dejó su nombre en la piel de Mateo como un gesto obstinado. Desde entonces, su casa se llenó de vasos por lavar, libros sin abrir, y un silencio que a veces le parecía más denso que la niebla en las praderas. El trabajo lo mantenía cuerdo. El hospital veterinario era su liturgia y sus pacientes, su confesionario. Con los caballos había aprendido a leer lo que no se decía. El temblor en el labio, la manera en que apoyaban una pata, cómo inclinaban la cabeza para pedir perdón por algo que no habían hecho. En la mañana en que el huracán cambió de nombre a su destino, Mateo había acabado otra guardia nocturna, había suturado una yegua vieja, hablado con un niño que quiere aprender a cuidar un potrillo y recogido su termo vacío. La radio del coche repitió la misma noticia con variantes. 12 caballos abandonados en la finca del antiguo Rancho Márquez. Vientos en aumento. Autoridades piden no acercarse. La palabra abandonados le cayó como una piedra a la garganta. No era la primera vez que escuchaba un abandono, pero algo en la tersura del informe, el silencio de la autoridad, la prisa en la voz del reportero, le dijo que allí había nombres que todavía podían salvarse. Antes de ser veterinario, había sido jinete. Había sentido el latido de la tierra a través de una silla de montar. Entendía los caballos como mapas de verdad. Un animal que vive cerca del hombre recoge también todas sus negligencias y las deja como marcas. Había en su oficio una mezcla de técnica y ternura, y aunque la ciencia ofrecía diagnósticos, la ternura ofrecía tiempo. Mateo sabía que, en medio de una tormenta,
Cada minuto cuenta. La hipotermia llega lenta y decidida. La herida infectada se convierte en enemigo en silencio. La deshidratación se planta como traición en los ojos. Llevaba siempre consigo un kit que parecía improbable en manos de otros. Sierra de alambre, esparadrapo, antibióticos, una manta térmica, vendas de un blanco que nunca alcanzaba a ser puro. También llevaba una culpa que no cabía en ninguna bolsa. La había plantado una noche en la que un potrillo murió por culpa de un fallo suyo. La memoria de ese olor a pólvora en el establo lo acompañaba y hacía que su decisión de ir hacia el huracán fuera menos heroica y más inevitable. Había una lección que no terminaba de aprender. En su trabajo, la llegada a destiempo pesa como plomo en las manos. Condujo sin anunciárselo. Cada curva era una pequeña declaración. No me importa el peligro. Voy. La carretera hacia el Rancho Márquez era ahora un río de barro y hojas. Las señales que marcaban kilómetros brillaban por la lluvia, como si contaran cada latido que Mateo no quería perder. El viento hacía sonar algo en el portaequipajes, un chirrido que lo acompañó hasta que la finca se recortó, a lo lejos, como una mancha de memoria. No sabía exactamente qué encontraría. Algunos caballos, quizá, tal vez ninguno. Lo que sí sabía era que allí, en ese rancho olvidado, podía haber un último suspiro que todavía pedía auxilio. Cuando llegó a la cerca, la encontró rota, no por estética, sino por abandono. Tablas por el suelo, alambres tensos como nervios, pasto que se doblaba sin esperanza. Hombres con linternas caminaban en sombras. El teléfono de Mateo recibió una alerta de la radio local. ¡No acercarse! Él bajó del coche con la chaqueta empapada y el corazón encogido por una mezcla de ira y compasión. En el aire flotaba el olor de heno mojado, caballos lejos y algo más. Un silencio contenido, el tipo de silencio que indica la presencia de algo vivo que no quiere ser visto. Mateo recordó a Ana en una de esas noches donde el mundo parecía quebrarse en dos. Ella le había dicho una vez, con voz que aún guardaba matices de ternura, que salvar no siempre significa curar. A veces salvar es tan solo acompañar. Él repitió esas palabras como si fueran un conjuro. Y entonces, detrás de un granero deslizado por la humedad, escuchó un sonido. Primero una respiración, luego otra. Caballos, muchos caballos, y algo más. Cadenas que golpeaban madera. Un silencio que no alegaba ruido, sino ausencia. Su pulso volvió a cambiar de ritmo. ¿Quedaría alguien para contar la historia de su llegada esta vez? La puerta del corral cedió con un quejido largo, como si 1000 días de abandono salieran por fin a respirar. Mateo encendió la linterna y su luz atravesó polvo y humedad hasta encontrar varios pares de ojos que brillaban con la lógica animal de quien evalúa al extraño. No eran miradas dóciles, eran miradas de alerta, de sorpresa y, sobre todo, de cansancio. Allí, alineados como si todavía se creyese en orden, estaba el primer grupo. 4 caballos que sostenían en sus cuerpos historias marcadas. Uno tenía una cicatriz profunda sobre la grupa. Otro cojeaba con una pata trasera hinchada. Una yegua sostenía la cabeza baja. Las fosas nasales hinchadas por el frío y la fatiga. La linterna rozó un detalle que clavó el pecho de Mateo. Un número raspado en un cuarto trasero. Un hierro que hablaba de propiedad, no de cariño. Los caballos no estaban solos. Había restos de sogas, nudos mal desatados, un olor a orina que se mezclaba con heno enmohecido. Al fondo, en la sombra, divisó algo que le heló la sangre. Cadenas. Cadenas en las patas de 2 animales, rígidas,
con herrumbre que hablaba de tiempo detenido. Mateo sintió una rabia antigua elevarse, una rabia que no era hacia los caballos, sino hacia quien los encadenó y dejó. Se acercó con manos medidas. Hablaba en voz baja porque había aprendido que la gentileza calma la alarma, que la calma abre las válvulas del miedo. Sus dedos tocaron el pelo áspero del primer caballo. El animal sacudió la cabeza y escupió un hilo de vapor, como si su respiración fuera también una plegaria. Intentó aflojar una de las cadenas con la sierra pequeña que siempre llevaba. Las chispas hicieron volar un polvo que olía a herrumbre y esperanza. El nudo no cedía. La pata del caballo tembló, y en ese temblor Mateo encontró un espejo. La misma tensión que lo había llevado, años atrás, a quedarse corto cuando debía ser firme. Sabía que cortar una cadena no basta. Hay heridas internas, piquetes en la carne, músculos que odian el movimiento por miedo. Comenzó a preparar vendas, a hablarle al animal de cosas tontas, nombres de pueblos, palabras sueltas que no tuvieran connotación de peligro. El caballo, después de un rato, acercó el labio al guante de Mateo y probó la confianza como quien prueba agua caliente. ¡Con cuidado! Cada vez que lograba una pequeña victoria, la lluvia afuera crecía, como si el huracán quisiera competir con su esfuerzo. Caminó el corral y descubrió otros animales. Una yegua con las costillas marcadas, un potro que olía a deshidratación, un semental cuya mandíbula tenía señales de golpes. Encontró también objetos que hablaban de una rapidez brutal. Una placa de correo de la propiedad, billetes mojados, una inscripción en una puerta que decía «Se vende». Alguien había decidido que la vida podía ser vendida y que los caballos podían ser descartados como muebles. Mateo sintió un nudo subir por la garganta. ¿Quién los dejó? A cada paso, el misterio se hacía más denso. Documentos medio enteros hablaban de deudas, llamadas perdidas y un nombre que se repetía en una lista: R. Márquez. Nadie en la finca respondió al grito que lanzó. Solo un temblor de lluvia y desde la oscuridad del granero, un sonido que no supo identificar. Un gemido humano o el rechinar de una puerta que se anuncia por última vez. Mateo levantó la linterna hacia la sombra y la luz encontró, amarrado con una cuerda que no había sido tocada, un pequeño reloj de pulsera en el suelo. La correa estaba rota. En la esfera, la hora quedó detenida. ¿De quién era aquel reloj? ¿Y por qué la hora se había detenido precisamente el día en que todo se vino abajo? Las horas siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Hizo lo que pudo con los medios que tenía. Rehidrató al potro con suero oral improvisado. Colocó mantas en los flancos de los animales más flacos. Limpió heridas superficiales y dejó mensajes en un bolsillo de su chaqueta. Números de teléfono, su nombre, la promesa de volver con ayuda. Pero la naturaleza no improvisa con pasiones. El huracán redobló su marcha y la lluvia llegó como una cortina que obstaculizaba el regreso al coche. Pensó en llamar a la autoridad otra vez, pero la línea era un rumor. Tenía que decidir: quedarse a intentar estabilizar a los animales o regresar para conseguir ayuda con equipos más seguros. La cabeza le jugó la misma carta de siempre. Si salía y no volvía, ¿quién tendría la culpa? Si se quedaba y algo le sucedía, ¿quién cuidaría a los demás? ¿Se queda o se va? Optó por quedarse. Fue una decisión que tuvo nombre y apellido: Ana. Recordó la última promesa que no cumplió con ella, una imagen que le pesaba como la roca de molino, la de su voz pidiéndole que no se rindiera con lo que amaba. Quedarse era un voto que no cabía en las palabras, y así clavó su decisión en la lluvia.
reforzó los abrigos, improvisó una pequeña barrera con tablones para que el aire no golpeara directo a los animales, y se acostó en el frío del heno para vigilar. La noche se hizo de cosas pequeñas: respiros, movimientos de orejas, el roce de crines, y una quietud que le permitió escuchar algo que no estaba en la lista de lo posible. Un latido extraño, humano, detrás del granero. Se levantó despacio y fue hacia la fuente del sonido. La linterna descubrió al final de unos sacos rotos una figura. Al principio creyó que era un maniquí viejo, pero el brillo en los ojos le dijo otra cosa. Era alguien que respiraba con el trabajo del que está cansado de vivir. Un hombre encogido, cubierto de barro, con un raspón en la frente y una bolsa al lado con lo que parecían ser documentos mojados. Cuando el hombre habló, su voz se quebró como si cada palabra hubiera sido un pedazo de vidrio. Yo no pude sacarlos. La marea subió. La gente nos dejó. Mateo quiso preguntarle por qué. ¿Por qué 12 caballos? ¿Por qué cadenas? Pero la lluvia se llevó la voz del hombre y lo volvió a la sombra. ¿Quién era ese hombre y qué sabía? El hombre tenía ojos que se movían como si buscaran una ruta de escape en su memoria. No era el dueño. Tenía la cara de alguien que había intentado ayudar y que, por algún motivo, ya no podía. Cuando intentó incorporarse, sus manos temblaron y en su muñeca había una herida como la de alguien que había llevado cuerdas demasiado tiempo. Entre sus pertenencias, Mateo encontró, con mano temblorosa, una factura con el sello de un banco y la palabra embargo. Y bajo el sello, un número de teléfono con las letras apenas legibles: R. Márquez. Todas las piezas parecían apuntar a la misma persona, a la misma decisión, pero la pregunta que quemaba era otra. Si alguien había querido salvar, ¿por qué encadenar? ¿Por qué abandonar a los caballos cuando el peligro se acercaba? La noche avanzó con un ritmo obstinado. Lentos arreglos, control de signos, una yegua que se dejó besar y otra que no. Mateo consiguió, con paciencia de relojero viejo, que uno de los caballos le permitiera limpiar una herida que olía a infección. El animal se dejó hacer como quien acepta el remedio que tanto temió. En su pecho, Mateo sintió un derrame de ternura que le enrojeció la garganta. Cada pequeño gesto de confianza era una pieza que volvía a su lugar. Pero la confianza no borra todas las preguntas. En el bolsillo del hombre hallado había una foto arrugada. Una familia, un hombre de sombrero, posiblemente R. Márquez. Y en medio, un caballo negro que miraba directo a la cámara con algo parecido a orgullo. La foto estaba manchada por la lluvia, pero en la esquina alguien había escrito a mano: 12 nombres. ¿Qué significaban esos nombres? Mateo dobló la foto y la guardó con cuidado, como quien guarda una respuesta que aún no está preparada. Afuera, el huracán se anunciaba en un crescendo. Ramas que golpeaban, un rumor de espalda de mar y un apagón que dejó a la finca en una oscuridad que empujaba a la mente a fabricar historias. Él miró a sus animales, a los que ahora respiraban con un poco menos de miedo, y supo algo que lo dejó sin aliento. Entre los caballos había uno que no respondía al nombre que había puesto en su placa. No había herraje, no había marca, nada que dijera de dónde venía. Era un ejemplar de manchas blancas y negras, con una mirada tan antigua que parecía llevar varias vidas dentro. Y en su costado, apenas visible, había un nuevo detalle: trazos de algo que había sido escrito con prisa. Mateo inclinó la linterna y las letras se revelaron como si fueran una sentencia. Allí, en el pelo, alguien había grabado una palabra que lo dejó helado. El huracán se acercaba.
La palabra, apenas legible, decía culpable. Y en ese instante, con la lluvia que abría paso al viento y los caballos que olían a miedo y a esperanza, Mateo supo que ya no había marcha atrás. El viento subió con una voz que ya no pedía permiso. El huracán, furioso y cercano, convirtió el corral en un tambor que golpeaba con todo lo que había guardado adentro. Restos de tejas, lonas arrancadas y la respiración afanada de los animales. Mateo sintió la gravedad de la situación como una rueda que gira y no espera allegados. El agua empezó a entrar en el perímetro desde la cuneta, una lengua fría que lamía la tierra y prometía tragársela. No había tiempo para dudar. Organizó una línea con las pocas cuerdas que tenía, improvisó cabestros con cinturones y habló en voz baja, como si las palabras fueran un medicamento. Uno a la vez, tranquilo, despacio. Los caballos respondían con sus propios códigos. Orejas que punteaban hacia atrás y adelante, frotamientos en la barriga, resoplidos que supe eran preguntas sin idioma. Mateo se movía como un cirujano y a la vez como un padre que sabe que ya nada le pertenece salvo la urgencia de cuidar. El primer grupo, los 4 que había encontrado, salió con dificultad por la abertura que consiguió en la cerca. Sus cascos golpeaban el barro y lanzaban golpes de agua. Cada vez que uno pasaba, otro motor de esperanza latía en el pecho de Mateo. Pero en el centro del corral había algo que la lluvia no borraba: la cinta blanca y negra de aquel caballo sin marca de herradura, el que llevaba la palabra en el costado, que seguía parado, con la mirada fija en un punto que no era la salida, sino hacia el granero donde la figura del hombre encogido se recostaba, pálida, como una sombra rendida. La palabra culpable parecía absorber la lluvia y devolver un silencio más pesado. Mateo, sin poder explicarlo, sintió que a ese animal le cabía un gesto que iba más allá de la huida. Quien llevara esa marca no quería irse sin decir algo. Justo cuando trataba de convencer al caballo para que viniera, la figura del hombre se movió con un gemido. La linterna les devolvió rostros tensos. R. Márquez apareció en el borde del campo, empapado, con la cara un mapa de arrepentimiento. No llevaba armas ni excusas elaboradas. Llevaba manos vacías y los ojos de alguien al que la vida le había pedido demasiado de golpe. Su presencia fue un choque. La lista de documentos, la factura marcada con embargo, el reloj detenido, todas las piezas que Mateo había recogido en la noche, se convergían en una figura humana que ahora miraba sus caballos con la mandíbula apretada. «No vine antes», dijo Márquez con la voz enterrada por la lluvia. «Me fui por miedo. Me dejaron sin créditos. Me dijeron que si no firmaba, vendrían por todo. Pensé que al menos si los ataba no se irían a perder en la carretera. Me equivoqué». Las palabras golpeaban el barro y caían al agua. La escena se tensó como una cuerda de arco. El huracán parecía querer poner punto final en esa conversación y apretar la trama hasta el desgarro. Mateo lo escuchó sin interrumpir. Las palabras de odio que en otro tiempo hubiera lanzado ahora se transformaron en preguntas que no pedían venganza, sino explicación. En la cara de Márquez se leía la desolación de años, la mezcla imposible de soberbia y humillación. En el hombre que había encontrado antes, encogido detrás del granero, se notaba el rastro de quien había intentado ayudar y ahora le faltaban fuerzas para contar todo. El agua subió hasta los corvejones de Mateo. La marea que parecía venir del mar se metía por la finca como un animal hambriento. Con la celeridad de quien entiende que el tiempo se vuelve enemigo, Mateo ordenó: atar primero a los que podían caminar, luego
los más débiles. Se formó una cadena humana que, por vergüenza y por solidaridad, incluyó a Márquez. La culpa se volvió un material tangible entre las manos de ambos. Cuerdas, nudos rápidos, una palabra que cada uno soportaba diferente. Cuando intentaron llevar al caballo marcado con culpable, el animal negó con la cabeza y se plantó. Su respiración era un soplo que olía a años de trabajo y a la sal negra de la injusticia. Los demás empujaron desde atrás, pero él no cedía. Sus fosas nasales se dilataban en un esfuerzo que parecía comprender la naturaleza completa del abandono. No resistía al hombre que volvía. Resistía a la respuesta que el hombre le ofrecía como excusa. Mateo se acercó, sintiendo el latido del animal, como si fuera un tambor de guerra y paz al mismo tiempo. Acercó la mano y, sin decir su nombre, empezó a canturrear una tonada que Ana solía tararear cuando las cosas parecían no tener salida. La voz era un hilo, y el caballo respondió con un paso mesurado. Fue en ese movimiento cuando la piedra angular de la noche se rompió. Una viga vieja del granero cedió con un estruendo seco. El ruido liberó un pánico que no miró nombres ni viejas heridas. Las luces se apagaron por completo, y el viento, en su furia, consiguió que algunos caballos se desorientaran. La cadena se tensó, y un semental arrancó hacia la salida con la fuerza de años de miedo acumulado. Alguien gritó, otra voz respondió, y en medio del caos una figura humana cayó al barro y no se levantó. El corazón de Mateo se detuvo por un segundo. Sintió la sensación de aquella otra noche que lo perseguía, la del animal que se fue sin remedio. En un movimiento puro de decisión, Mateo corrió. No pensó en nada más que en alcanzar al hombre caído y sacar al caballo de entre las tablas que ahora se venían abajo. Las manos se rompieron a golpes con el agua, con la madera. Su camiseta se pegó a la piel y la lluvia se mezcló con la sangre en un corte en su antebrazo. El mundo se hizo acto. Levantar, arrastrar, sostener. El semental embistió a un poste y quedó clavado por un fragmento de metal. Su respiración era un látigo. Mateo hundió la sierra en el barro, cortó alambre, rompió nudos, y cuando por fin liberó al animal, éste se tambaleó y lo miró con un gesto que parecía decir gracias en el idioma de los grandes. Justo entonces, el caballo marcado con la palabra que helaba, ese caballo negro y blanco, se adelantó. Su movimiento no fue de agarre ni de violencia, sino de decisión. Cruzó el barro hacia el lugar donde Márquez y Mateo intentaban levantar al caído, y con la punta de su hocico empujó la mano de Márquez como quien entrega algo que no puede volver a sostener. Fue un gesto mínimo, animal, pero con una claridad que movió a todos. El caballo se quedó, plantado en medio del agua, mirando a Márquez, y en la mirada del hombre algo se rompió. Su orgullo, su obstinación, la muralla que lo había separado del dolor. Cayó de rodillas y vomitó palabras sin orden. Perdón, perdón, perdón. En ese instante, con el viento latiendo al unísono y los caballos agrupándose, como si supieran que la única forma de resistir era lo colectivo, Mateo sintió que su propia herida, la de aquella noche que le había robado a Ana, empezaba a detener su sangrado. Hacer lo correcto, en ese barro, era una forma de saldar cuentas con un pasado que lo había perseguido durante años. Había riesgo real, sí. Había culpa compartida también. Pero cuando la marea dejó de tener la vocación de tragarlos a todos, y solo quedaba la lluvia como testigo, los animales y los humanos lograron salir en una procesión improvisada. Unos cojeando, otros echando espuma por el esfuerzo, todos con la respiración agitada, pero vivos. La mañana llegó como una herida abierta que dejaba ver la claridad.
un cielo más pálido, escombros por doquier y la finca convertida en un mapa de daños. La marea había bajado lo justo como para dejar huellas que nadie podría borrar fácilmente. Huellas de herraduras impresas en el barro, marcas de tablas por donde pasaron las sombras, y el olor persistente del heno húmedo. Mateo y los pocos vecinos que habían llegado con linternas y camionetas organizaron un operativo que no era heroico por grande, sino por la modestia de quienes ayudan sin buscar aplausos. Los caballos fueron conducidos a un potrero elevado donde el barro cedía a la hierba, aunque la hierba misma estaba empapada. Las heridas se contaron con precisión. El potro joven que había estado deshidratado respondió a la sueroterapia. La yegua con costillas marcadas comió con hambre y vergüenza. El semental que había quedado atascado mostraba inflamación en la mandíbula, pero respiraba. Mateo, con las manos aún temblando por el esfuerzo, se sentó un momento y sintió algo parecido a paz. Pequeña, inquieta, pero real. Márquez no se apartaba de los caballos. Había pasado la noche en vela, limpiando, hablando bajo la lluvia y llorando en voz baja como quien desengrasa una cadena que choca contra el pecho. A ratos miraba a la yegua que había sido su favorita en la foto arrugada que había mostrado Mateo, y luego bajaba la vista. La comunidad empezó a movilizarse. Llegaron voluntarios con mantas secas, veterinarios de pueblos vecinos con medicamentos y un camión de la protectora local que, pese a burocracias y trámites, había conseguido permiso para transportar animales rescatados. La noticia, con su manera de estirarse por pueblos y redes, alcanzó a quien debía. Un periodista pasó por la finca y tomó fotos, pero más que sensacionalismo, hubo un tono de reverencia en su pluma. No era solo una historia de abandono, sino una de reparación en proceso. Alguien encontró el reloj con la hora detenida y lo limpió. La aguja no volvió a moverse, pero eso ya no parecía un presagio, parecía un relicario. Se abrió una investigación administrativa para aclarar responsabilidades. Entre documentos, la palabra embargo reapareció como hilo conductor. El banco, las deudas, la presión de acreedores. Todo creó una atmósfera donde las decisiones se volvieron menos humanas y más económicas. Márquez, ante la pregunta de por qué decidió encadenar a los caballos en lugar de llevarlos a un corral seguro, habló con la garganta rota. Creyó que era lo mejor para que no se perdieran. Pensé que así el que se los llevara no se los llevaría por la noche. Fue una estupidez. Fue miedo. Nadie lo absolvió de la culpa. La palabra seguía allí, clavada en el costado del animal. Entiendo, pero el procedimiento judicial, en su frialdad, comenzó a explicar lo que la emoción califica con furia. A Mateo le ofrecieron ayuda para coordinar la rehabilitación de los animales. La protectora local propuso una lista de nombres. 12 nombres, dijo alguien con la foto arrugada en la mano. Y empezó el inventario. Nombres provisionales, curaciones y posible reubicación. Hubo momentos de tensión cuando apareció un posible comprador, que afirmaba tener derecho sobre algunos ejemplares. La ley, en su compás, necesitó aclaraciones. Mientras tanto, los caballos se mostraban, en su lenta sabiduría, como si supieran que la vida ahora les ofrecía ventanas nuevas. Orejas que se movían al sol, ojos que limpiaban la memoria con pequeños relinchos, crines sacudiéndose como quien se sacude un sueño pesado. En la intimidad de una conversación, Márquez se sentó frente a Mateo y, con la honestidad que da la fatiga, dijo: «No busco absolución, solo quería
No sé, tal vez solo quería volver a verlos vivos. Mateo lo miró largo. No tomó la postura del juez. Había en su voz una fatiga que quería que todo terminara bien. «Haremos lo que haya que hacer», dijo Mateo, con la voz que había usado para salvar a los caballos durante la noche. «Pero pagarás por lo que puedas. ¿Y ayudarás?» Márquez asintió, y la palabra ayuda, tan concreta y tan difícil en la práctica, se tradujo en acciones pequeñas: limpiar comederos, reparar cercas, aprender a pedir perdón en forma de horas trabajadas. El caballo marcado con culpable, que ninguno logró nombrar de verdad, empezó a mostrarse menos esquivo. A Mateo le regaló, en el tiempo lento de las curaciones, la suavidad de una cabeza que se deja acariciar. Lo que parecía una marca de condena se volvió, con el cuidado y la comprensión, en un lazo posible para sanar. El animal no era culpable. Era un libro abierto de la negligencia humana. Mateo, en silencio, trazó con los dedos las letras que el barro hacía menos legibles, y pensó en Ana. Recordó una frase suya: «Las manos que curan deben saber también pedir perdón». Y así, en la tarea de curar, pidió perdón muchas veces, a los animales, a los vivos, incluso a la idea de sí mismo que, alguna vez, falló. Los meses que siguieron tendieron una costura lenta. La finca, aunque con secuelas, recuperó cierta estructura. Cercas nuevas, un pequeño equipo de voluntarios fijos y un programa de adopciones que incluyó a varios caballos. La historia viajó como suele hacerlo la esperanza cuando encuentra resonancia. Algunos la llamaron Rescate del Huracán, otros La Noche de las 12 Vidas. Para Mateo no hubo titulares en la portada de su vida, sino cambios más sutiles. Amaneceres que volvió a notar, la capacidad de dormirse sin el peso de la culpa, anclado en la garganta, y la sensación de que Ana le sonreía en los lugares donde la honestidad se practica. Márquez cumplió con su palabra. No fue fácil. Debía enfrentar procesos administrativos por negligencia y, en ocasiones, la mirada dura de quienes consideraron su acto irreparable. Pagó multas, participó en jornadas de reparación, aprendió a admitir ante niños voluntarios cómo su ego y su miedo habían convertido seres vivos en objetos. Había días en los que su dolor aparecía con la claridad de la lluvia y otros en los que, al acercar una mano al hocico de un caballo, encontraba un eco de perdón. El caballo marcado, que terminaron llamando Remanso por la calma que alcanzó con el paso del tiempo, se quedó en la finca. No fue una decisión legal, fue una elección humana. Había en la mirada de aquel animal algo que enseñaba más que cualquier sentencia. La posibilidad de que la culpa no sea una cadena eterna, sino un punto de partida para la reparación. Remanso fue rehabilitado. Su cojera se atenuó con ejercicios. Su pelaje recuperó brillo y en tardes templadas se recostaba junto a Mateo con la cabecita sobre su muslo, permitiendo que la mano del hombre le pasara por la crin con un gesto que no pedía nada más que compañía. Mateo, en esos meses, empezó a escribir. No era un texto para publicar, sino un cuaderno de noches en el que anotaba nombres de caballos, horarios de medicación, frases sueltas que parecían himnos. Llegar a tiempo es también llegar con manos dispuestas. Compartió con la comunidad su experiencia, organizó charlas sobre manejo de emergencias en finca y creó, con ayuda de la protectora, un fondo pequeño para situaciones climáticas. No buscó gloria, buscó que ninguna otra mano tuviera que llevar la carga de un pasado irreversible. La foto arrugada que había en el bolsillo del hombre encogido
terminó en un marco sencillo en la oficina de la finca, con la inscripción 12 nombres en la esquina. En la imagen, la familia y aquel caballo negro miraban a la cámara con una solemnidad de años. Ahora, la foto no era recuerdo de lo que se perdió, sino himno de lo que se pudo recuperar. El reloj con la hora detenida fue guardado en una caja. Su aguja jamás recuperó el tic exacto, pero Mateo lo mantenía como objeto de memoria, la hora en que se decidió a no repetir un pasado. La curación no fue completa. Las cicatrices, humanas y equinas, persistieron, pero la posibilidad de perdón y de cuidado volvió a ser moneda corriente. Remanso, alguna tarde en que el viento se parecía al de aquella noche, levantó la cabeza, olfateó el horizonte y, con un movimiento lento, caminó hacia la parte alta del potrero, donde crecía una hierba que Ana solía decir que olía a verano. Mateo lo siguió y sin muchas palabras apoyó la mano en la cruz del caballo. El contacto fue breve, perfecto, y en él se deshicieron pequeñas tensiones que trazaban su rostro desde hacía años. La última escena, si se puede llamar así a un acto cotidiano, fue simple. Mateo, con la lluvia lejana todavía en la memoria, cerró la puerta del pequeño cobertizo donde guardaba vendas y el cuaderno. Miró el cielo, que ya no amenazaba, y sintió que algo se había vuelto horizontal de nuevo en su pecho. Remanso apoyó su nariz sobre la mano de Mateo y exhaló un sonido bajo, equivalente equino de la paz. Fue un gesto que no necesitó más traducción, y en esa simplicidad, Mateo entendió que la reparación suele venir en actos modestos. En una mano que espera, en una voz que vuelve a pedir perdón, en un caballo que decide quedarse. Si esta historia tocó tu corazón y te recordó la fuerza de la compasión, suscríbete para recibir más relatos que celebran la reparación y la ternura. Comenta abajo si alguna vez cuidaste de un animal que necesitaba una segunda oportunidad. Y activa la campana para acompañarnos en la siguiente historia que abraza lo humano. Si puedes, comparte este video. Cada historia salvada ayuda a que otras vidas también encuentren un remanso.